Buenas noches, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis mayores, mis ahijados y mi público en general. Me están escribiendo uno de mis ahijados de El Salvador, el cual me envía una nota de voz en relación con un tema que él quiere conocer con respecto a los pactos mayores, y la quiero compartir con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo acá a la distancia. Hay un tema en el cual yo en lo personal estoy muy interesado, siempre es en los pactos con entidades mayores en el quinto grado, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que tú has mencionado que es un solo otorgamiento que se hace, después no se hacen más otorgamientos, pero después hay cosas que eventualmente uno tiene que estar haciendo desde la casa para estar en contacto con estas entidades o cuando solicita algo. Hay posibilidad que nos dieras un poquito más de luces con respecto a esta actividad que después del pacto uno va a estar haciendo, si es factible. Yo sé que hay algunos secretitos y cosas que quedan ahí, pero lo que se pueda hablar, te lo agradecería. Recibo que más de uno va a estar interesado al igual que yo, y bueno, como siempre, un cordial saludo acá desde El Salvador. Se te quiere mucho, padrino. Aquí estamos y aquí seguimos. Es muy importante la nota de voz que me envía mi ahijado de El Salvador, puesto que con respecto a los pactos hay mucha tela que cortar. En lo que a mí respecta, yo manejo 5 niveles de pactos, desde los básicos hasta el último pacto o quinto pacto, que es el pacto de nivel mayor. Los primeros pactos, los básicos del 1 al 4, diferencian sus precios entre 500, 1000, 2000, 3000 dólares. Siendo el pacto mayor el que puede costar de 3000 dólares para arriba hasta 4 y 5000 dólares, se caracteriza porque el otorgamiento que se da en ese tipo de pacto es un otorgamiento muy especial. Para aquellos clientes que pactan con pactos básicos de nivel básico entre el primero y el cuarto, una vez que se hace la ceremonia en la cual yo me establezco con las entidades mayores un contacto para entregarles a las entidades mayores las peticiones que mis clientes me dan, esas entidades mayores ejercen poder sobre mí y me hacen saber mental, física y espiritualmente las cosas que necesita mi cliente para que esas entidades mayores eventualmente le den sus peticiones. Siendo pactos inferiores o pactos básicos, esas entidades pueden pedirle a mis clientes, por ejemplo, en determinados días, fechas y horas, velas, ofrendas de licor y sacrificios de animales. Generalmente animales básicos, gallos, gallinas, pollos, un cirio negro o velas de determinado tamaño o color que deben ser encendidas en tal o cual fecha. Pero cabe destacar que en los pactos entre primero y el cuarto nivel, por ser pactos básicos, la persona queda esclavizada, queda atada a darle a esas entidades en los días, fechas y horas establecidas esas ofrendas de por vida, durante toda la vida, durante sus días mortales. Como por ejemplo, yo tengo clientes que han pactado pactos básicos y las entidades, por ejemplo, les han pedido el encendido de un cirio negro, por ejemplo, semanal. La persona tiene que cumplir en ese día de esa semana y a esa hora encender el cirio en su determinado lugar o mandarme el dinero para yo encenderlo aquí en su nombre. Tengo otros, por ejemplo, otros clientes cuyas entidades han pedido, por ejemplo, un gato, un perro, un ovejo, un chivo, cada semana, cada 15 días, bimestral, trimestralmente, cada año. Todo depende de cómo las entidades perciban esas peticiones, las exigencias de mis clientes, y en consecuencia, así como mis clientes exigen, las entidades también lo hacen.
pero a lo que el cliente pacta formalmente a través de un pacto, ya el cliente se compromete a cambiar de bando, a cambiar de familia, renuncia a Cristo Redentor para pasarse al bando de las entidades oscuras, que son 20. De esas 20 entidades que yo trabajo, con las que yo trabajo, el cliente escoge una, 2, 3 o el grupo completo, como el cliente quiera. Una vez que se establecen los parámetros del pacto, que el cliente me entrega a mí las peticiones, las entidades a través de mí le hacen llegar al cliente los deseos, los animales, los otorgamientos o las ofrendas que las entidades necesitarán que el cliente les presente durante sus días mortales, durante toda su vida. Si el cliente falla en la entrega de alguna de esas peticiones con respecto a lo que las entidades pidieron, ofrendas, velas, licor, tabaco, animales, el pacto se anula. Esos son los pactos inferiores. El cliente queda atado de por vida a darle a las entidades lo que las entidades le pidan, para que ellas en consecuencia vayan progresivamente dándole al cliente las peticiones que el cliente pidió. Cabe destacar que en los pactos inferiores las entidades someten a prueba al cliente. No van a recibir todo el mismo día, sino que paulatinamente, a lo que las entidades vayan viendo la obediencia de ese cliente con respecto a las ofrendas, velas o animales que las entidades pidieron, esas entidades gradualmente irán dándole al cliente lo que el cliente pidió. Ahora bien, en todo pacto hay un contrato que se firma. Ese contrato yo les voy a anexar a la publicación de Facebook el contrato para que ustedes lo vean, y una serie de oraciones dependiendo del tipo de pacto que se haga, que tanto yo como religioso aquí en la ceremonia y mi cliente estando aquí o estando lejos debe hacer, para que al decretar esas oraciones y al firmar ese contrato y esos mandamientos, las entidades hagan acto de presencia y se consolide y se consuma el pacto. Ahora bien, esas cláusulas de ese contrato se firman con una gota de sangre de quien pacta y de mi persona como religioso, y se hacen 3 ejemplares: un ejemplar para mí que yo guardo, un ejemplar para mi cliente y otro ejemplar que se quema aquí en mi munanzo sobre la patipembe y sobre mi pentagrama, para hacerlo llegar a las entidades mayores. Una vez que el pacto se sella con nuestra sangre y la sangre de mi cliente, el pacto no tiene vuelta atrás, sea de primero, de segundo, de tercero, cuarto o de quinto nivel. Dentro de los pactos, dependiendo de la jerarquía de las entidades que se escojan y del tipo de pacto, yo le pido a mis clientes que hagan un baúl de madera, un pequeño baúl de madera. Una vez que el cliente pacta, yo le doy las características de cómo debe mandar a hacer su baúl de madera. Ese pequeño baúl se abre, lleva en la parte frontal un espejo donde la persona se refleja, y va a ser, cada vez que se abra, encendida una velita de color negro al pie del baúl. Ese baúl servirá progresivamente para que a lo que le echemos las cosas allí, que yo les indique a quién pactó, progresivamente las entidades usen ese espejo y ese baúl, al ser abierto, como portal para que las entidades vengan a este plano, se comuniquen con mis clientes a través de ese baúl y poder interactuar entre el cliente, mi persona y las entidades. Es un portal, y se usa ese baúl para quienes pactando utilizarían eso como puerta o enlace entre el mundo físico y el mundo espiritual. Ahora bien, con respecto a la pregunta de mi ahijado en El Salvador, los pactos mayores no poseen periodo de prueba, y las entidades, digamos que no se tardan tanto en dar las cosas, porque tienen la obligación, no el deber, las entidades tienen la obligación de darle al cliente a la mayor brevedad posible todo lo que pide por esa boca. Ahora, ¿por qué en el pacto mayor todo se entrega a la mayor brevedad posible, mientras que en los 4 pactos anteriores no? Porque en el pacto mayor se entrega menga humana, menga muy especial. Al entregar en otorgamiento menga humana,
en el pacto de quinto nivel, esa clase de menga, al no ser menga de animal, las entidades mayores las toman como una bendición, como un privilegio, en el cual las entidades se sienten motivadas, 100% complacidas y satisfechas para darle al cliente más rápido que inmediatamente todo lo que pida. Y se hace un solo otorgamiento de quinto nivel que consiste no en sangre de animal, sino en sangre humana. Ahora bien, una vez que se establece ese pacto y yo me pongo de acuerdo con mis ahijados para llevar a cabo ese otorgamiento en campo finda, pues dadas sus características, es un otorgamiento que yo no puedo efectuar aquí mismo en Anso. Una vez que se haga ese otorgamiento en campo finda sobre el muerto, la lápida y el difunto que yo escoja previamente a la ceremonia, el pacto queda sellado y ya el cliente no necesita absolutamente darle más nada a las entidades. Tengo clientes, no obstante, como una señora que yo quiero mucho, una cliente mía que está en México, tengo otra en Illinois, tengo otra en Puerto Valdivia, Colombia, hay otra que está en California, en Miami, que les han dado ocasionalmente varios otorgamientos de quinto nivel a las entidades por agradecimiento. Y las entidades siempre están allí sobre ellas, dándoles todo, basta que ellas piensen en cualquier cosa para que ellas me llamen y me digan: padrino, si supiera que hoy quise hacer esto, deseé esto, anhelé esto y ya lo obtengo, ya lo obtuve, porque las entidades me lo dan incluso pensándolo, ya yo lo estoy recibiendo, porque las entidades se mueven más rápido que inmediatamente cuando el pacto es otorgado con menga humana. Ahora bien, ¿cómo se mantiene un pacto de quinto nivel, como me pregunta mi ahijado? Muy fácil, cumpliendo una serie de mandamientos. Yo le voy a enviar por mi publicación de Facebook, aparte de las oraciones, los mandamientos. Son una serie de mandamientos con los cuales hay que cumplir. Por ejemplo, se renuncian a los símbolos cristianos. Por ejemplo, no se entra a lugares santos, ni a templos, ni a iglesias, ni a misas, ni a consagraciones cristianas. No se estrecha la mano, por ejemplo, de sacerdotes ni de pastores. No se procede a guardar, por ejemplo, figuras de vírgenes, de cristos, de ángeles, de potestades cristianas, sino que nos concretamos específicamente a manejar simbologías, digamos que van acorde y paralelos a lo que son entidades oscuras. Por ejemplo, un Cristo se coloca al revés. Nos evitamos de tener imágenes de santos, de ángeles, de vírgenes y toda esa cuestión, sino que únicamente nos dedicamos a concentrarnos en nuestras entidades oscuras. Si queremos tener un Cristo, lo tenemos invertido, y nuestro pentagrama. Algunos clientes lo tienen en el anillo, mandan a hacer su anillo de oro. Otros clientes me han enseñado que lo tienen en medallita. Hay otros clientes que agarran el pentagrama y lo queman sobre la piel. Es una simbología muy bonita, en donde el cliente es sellado, así como en el rayamiento, es sellado con el pentagrama a carne viva y se quema sobre la piel. Algunos clientes se lo hacen en el pecho, otros en la parte superior del trasero, otros en las rodillas, otros en la espalda. Dependiendo de la devoción de cada cliente me dice: mire, Tata, yo puedo tener el pentagrama tatuado en mi cuerpo, o Tata, yo puedo tener el pentagrama en un anillo, o yo, por ejemplo, lo puedo tener en un medallón, en una cadena, en un llavero. Cada cliente busca la forma en que mantenga su símbolo, su simbología, su pentagrama con él, y hay una pluralidad de modalidades, desde un tatuaje hasta un llavero, de un llavero hasta una cadena, un anillo, etc. Ahora bien, una vez que se hace el pacto mayor, la persona tiene que estar tranquila. Simple y llanamente cumple con los mandamientos que yo le voy a enviar. Si por alguna casualidad alguno de esos mandamientos, dada la circunstancia, no se puede llevar a cabo, no es que el pacto se vaya a anular, porque el pacto de quinto mayor, el pacto de nivel mayor, de quinto nivel, no se puede anular, porque al dar menga humana, el compromiso queda sellado por la eternidad. Entonces, se procura mantener al día los mandamientos. Si hay alguno que otro mandamiento que no se pueda dar con la facilidad en que se da el anterior, pues buscar la manera de que el cliente se comunique conmigo, quien pactó, para buscar la forma de hablar con las entidades y que den un poco de ligereza a la hora de que un mandamiento no se pueda cumplir determinadamente, buscar otras opciones, pero no es que el pacto se vaya a acabar. Una modalidad muy importante para las personas que hacen un pacto de quinto nivel es que las entidades mayores buscarán de una u otra manera
hacer contacto con nosotros. ¿De qué manera? Por ponerles un ejemplo, las entidades mayores usualmente se presentarán como hombres elegantemente vestidos de blanco. Elegantemente vestidos de blanco. Para ponerles un ejemplo, cuando yo pacté, ya estaba yo mucho más joven, tendría ya como unos 20-25 años. Yo iba caminando en Bogotá, en la ciudad de Colombia, por una calle. Yo era en ese entonces misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Obviamente, yo aparte de que era mormón, yo no le decía a mis autoridades eclesiásticas que yo había pactado con entidades oscuras, pues me hubieran botado de la iglesia. Yo me tenía eso calladito. Yo sabía que yo había hecho mi pacto con entidades oscuras, más sin embargo, yo pertenecía a la Iglesia de Jesucristo. En ese entonces, en la iglesia mormona, me fue nombrado a mí con el sacerdocio de elder para yo salir a misionar conjuntamente con un misionero, que era mi pareja, para salir a llevar el evangelio. Yo salí con mi hermano, el elder, se le llama elder a los sacerdotes mormones. Yo salí a predicar con él el evangelio. Sin embargo, nadie sabía en la iglesia que yo había pactado años atrás con entidades mayores. Y yo me desenvolvía muy bien en la iglesia mormona. Entonces, en una encrucijada de un camino en Bogotá, yo iba caminando con el elder, se llama Elder García, por cierto, y bendiciones donde esté. Iba caminando con el elder para predicar el evangelio de puerta en puerta. Cuando llegamos a una zona en Bogotá que es controlada por los ELN, que son el Ejército de Liberación Nacional Colombiano. Es una zona que está saliendo de Bogotá, de mucha montaña, mucho monte. Y había una zona que la llamaban zona de enjuiciamiento, donde las personas que estuvieran en contra de la guerrilla las ponían de rodillas, con la cabeza hacia abajo, y las mataban con un disparo de gracia en toda la sien. Los guerrilleros mataban a la gente que no estuviera de acuerdo con ellos, que no pagaran la cuota que tenían que pagar, y los guerrilleros, por considerar lo que ellos consideraran, arrodillaban a la persona y la ajusticiaban con un tiro en la frente, la mataban, un tiro de gracia. Cuando el elder y mi persona íbamos caminando, veamos rumbo a esa zona que poseía la guerrilla el control de ajusticiar a la gente cuando ellos quisieran, lo ameritaran conveniente. Mucho antes de llegar a esa zona, el elder que iba conmigo no sintió absolutamente nada más. Yo sentí como una especie de escalofrío, un escalofrío y una pesadez en la nuca, como que algo me decía que no siguiéramos más para allá porque iban a haber problemas. Pero el elder y yo seguimos derechito hacia el matadero, como a unos 300 metros de donde estaban ajusticiando a un campesino que la guerrilla le iba a disparar. Hace acto de presencia, sin saber de dónde salió, un hombre bellamente vestido, hermoso, blanco, ojos profundamente azules, cabello amarillo, vestido con un traje blanco de saco y corbata, elegantemente vestido, desde sus zapatos hasta su saco, pantalón, elegancia absoluta, resplandecía de la blancura que tenía ese hombre que se nos presentó. El hombre, una vez que se nos atraviesa y hace frente a frente acto de presencia con nosotros, él nos da a saludar con su mano izquierda. Y hay unas escrituras mormonas en el libro Doctrinas y Convenios, una liturgia canónica de la Iglesia de Jesucristo, que establece lo siguiente: cualquier entidad de luz que haga acto de presencia a alguno de mis sacerdotes, de mis élderes, que provenga de Dios, ustedes los reconocerán por su elegancia, por su blancura y porque saludarán con la mano derecha. Mas, sin embargo, si alguna entidad, haciéndose pasar por un ángel, los llega a saludar con la mano izquierda, esa entidad no viene de Dios, viene del diablo. Cuando ese hombre, que yo les digo elegantemente vestido y hermoso, hizo acto de presencia, él abre el saludo con su mano izquierda, no con la derecha. A lo que él alza la mano izquierda para recibir el saludo, el elder que iba conmigo se quedó quieto y se quedó observando, no pronunció palabra, estaba pálido del susto, se quedó observando, pero yo me puse a pensar, la mano izquierda,
Me vino a la mente ese pasaje de las Escrituras. ¿Qué hice yo? A lo que ese ser sacó su mano izquierda, yo le recibí el saludo. El elder que iba conmigo peló los ojos, casi que se le salen de las órbitas. Yo recibo el saludo, a lo que yo le acepto el saludo a ese hombre, recibiendo él el saludo hacia mí con la mano izquierda, o sea que venía del diablo. Textualmente él nos dice a ambos, al elder y a mí, en nuestra mente, sin pronunciar palabras: devuélvanse, porque este camino no lo deben seguir, porque corren peligro de muerte. Clarito, clarito, sin abrir la boca, ese hombre nos lo dijo en la mente de ambos, del elder que iba conmigo y de mi persona: devuélvanse, porque este camino es camino de muerte. Clarito. Inmediatamente, percibiendo nosotros en nuestro pensamiento esas palabras de ese ser que no abrió la boca, pero cuando nos lo hizo entender claramente el mensaje, inmediatamente delante de los ojos del elder y mi persona, ese ser desapareció. Textualmente, se esfumó, desapareció. Así como lo teníamos enfrente, ya no estaba. ¿Qué hicimos el elder y yo? Nos dimos vuelta, caminito, rapidito, rapidito, vámonos para atrás. Como a los 15 minutos, escuchamos la detonación del disparo. ¡Pam! Habían ajusticiado al campesino que estaba a 300 metros más adelante de donde nosotros íbamos a ir. Si nosotros hubiéramos seguido, nos hubiera matado. Obtuve yo un hermoso testimonio estando en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, como miembro pactado hace años atrás, de haber recibido la presencia de un ángel de luz, no de Dios, sino del diablo, que salvó mi vida y obviamente por ende la del elder. Fue un testimonio maravilloso, exquisito, que siempre llevaré conmigo. Cabe destacar que como a los 2 meses salí yo a la iglesia mormona, porque después de que el elder echó el cuento, yo me tuve que retirar, porque obviamente el obispado y el sacerdocio de la iglesia mormona sabían por dónde iba la cosa, y iba a estar expuesto a una serie de enjuiciamientos y de preguntas y de entrevistas. Entonces preferí retirarme de la iglesia mormona y no volví más. Entonces es muy importante para las personas que hagamos los pactos de quinto nivel, que tengamos siempre presente que esas entidades se presentarán formalmente ante nosotros en el momento en que sea necesario. Por ende, a lo que las entidades oscuras reciban un otorgamiento de quinto nivel, no tenemos que preocuparnos. Simple y llanamente cumplir los mandamientos, cumplir algunas disposiciones, eventualmente abrir de vez en cuando el baúl, que yo les daré las indicaciones de cómo llevarlo a cabo, prender la velita negra y entablar en el baúl esa conversación familiar, esa conversación cotidiana, como ustedes y yo estamos hablando en este momento, en donde las entidades mayores harán acto de presencia por ese espejo, nos escucharán y ellas buscarán la forma de hacer partícipe su presencia en nuestros hogares, tanto en los hogares de ustedes como en los hogares míos. Es un pacto bello, es un pacto que es seguro, que es de por vida. Las personas tienen el privilegio, una vez que pacten, si pactan en los pactos básicos, de recibir las cosas progresivamente, y si tienen el privilegio de pactar a nivel mayor, de recibir las cosas con una prontitud, con una ligereza mucho mayor, y poder contactar a las entidades de una manera real, no ficticia, de tal forma que en cualquier momento en donde las entidades necesiten darnos un mensaje, como lo dicen las Escrituras, aquellas entidades que vengan de Dios las identificaremos porque nos saludarán con la mano derecha, y aquellas entidades que, haciéndose pasar por ángeles de Dios, vengan del diablo, los identificaremos con el saludo de su mano izquierda. Es un bello testimonio. Como le digo a mi compañero en El Salvador, no hay que preocuparse por estar cumpliendo expectativas, sino una serie de mandamientos, una serie de liturgias. Una vez que se firme el contrato con la gota de nuestra sangre y se le entrega ese contrato a las entidades mayores buscan la forma de cambiar esos acontecimientos para que de una u otra manera nosotros podamos recibir las cosas que queremos. Son pactos fundamentales para esas personas que deseamos aquí en la tierra, digamos que obtener
tener el privilegio, el goce de poder, digamos que disponer de una vida más cómoda y lograr ciertas cosas que sin la ayuda de ese tipo de entidades sería mucho más difícil. Ahí se las dejo, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir a mi WhatsApp. De todas maneras, aquí anexo a esta publicación en el Facebook la foto de los contratos, de los mandamientos y de las oraciones. Cabe destacar que muchas de esas oraciones, casi todas están en latín, es el idioma original que se me entregó, pero una vez que mis clientes hacen los pactos conmigo, yo les entrego las debidas traducciones al español. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.